Uno de los elementos que conforman esa base de nuestro colegio es, sin ningún lugar a dudas, el espacio. Los espacios son un elemento no solamente que sirven para albergar, en este caso, a miles de alumnos, sino que va mucho más allá. El espacio, sin duda, entendemos que es un elemento nuclear en el proceso educativo. Es un elemento que educa en sí mismo. Orain dela 3 urte eta 8 hilabete, allá por mayo de 2016, les convocábamos también en este magnífico marco de Tabakalera. ¿Para qué? En esta ocasión, para presentarles un proyecto de futuro. Pues bien, tras un largo, apasionante y no exento de dificultades proceso que hemos llevado a cabo, hoy y aquí no vamos a presentarles un proyecto. Hoy y aquí lo que vamos a presentar es ya una realidad que responde a múltiples factores, pero yo destacaría que es fruto, en primer lugar, de una oportunidad que ha surgido y que han tenido también fundamentalmente los educadores, las educadoras de Sumaldapeta. Se les lanzó un reto que era el de soñar los espacios que entendían iban a responder de la mejor manera posible a las realidades y a los retos que presentaba la sociedad donostiarra, la sociedad vasca en este momento y con una perspectiva de futuro. Erronka eta ilusio handia, una oportunidad que se les ha presentado a los educadores, que se nos ha presentado a los educadores, que probablemente es una oportunidad que se presenta una vez cada 100 años y que nos ha tocado a nosotros. Es una gran oportunidad, pero también es un gran reto por lo que supone de dificultad el plasmar en una realidad física aquello que hemos soñado. Pues bien, hoy y aquí, ahora, lo que les vamos a presentar ya es la plasmación de esos sueños. Ondorengo bideoan, espazio horiek ezagutuko ditugu. Aurrera bideoa. Lo primero que hemos intentado hacer es ilusionar y entusiasmar a todo el colectivo con un proyecto. ¿Cómo te imaginas tú un espacio ideal a partir de esta tradición? Y entonces todos los diferentes educadores y profesores se pusieron a soñar cómo querían que fueran los espacios a partir de esos principios fundamentales de nuestra tradición. Y eso es lo que ha ido produciendo toda esta riqueza de variedad y de flexibilidad. Y dar respuesta correcta con las limitaciones que teníamos a esas demandas era, yo creo, el reto primero más interesante, pero también más complicado de resolver. Vamos a ponernos a pensar, si realmente tuviéramos posibilidad de hacer una cosa nueva, ¿cómo la haríamos? Entonces ha surgido este conjunto de ideas que lógicamente nosotros hemos intentado ahormar en este pequeño espacio que tenemos. Queremos transformar el 100% de las realidades que hay en el colegio. Y un elemento muy importante, que la educación es relación. Y la relación significa que nos tenemos que ver, que nos tenemos que conocer. Y hay unos espacios completamente abiertos, no hay ningún secreto, todo el mundo ve quién está en el despacho, los alumnos ven a los profesores trabajando en su sala de profesores y se puede contemplar todo porque formamos una comunidad en la que nadie está ocultando nada. Se generan espacios muy gozosos, ¿no? muy acogedores, que creo que son muy destacables dentro de un edificio que con esa cantidad de vidrio, espacios muy abiertos, transparencias, podía resultar frío y creo que resulta justamente lo contrario. Es muy importante que los alumnos no estén ligados a un espacio antiguo como es el pupitre. Es muy importante que todos los espacios sean flexibles para que en un momento determinado se pueda transformar la posición de los diferentes alumnos en el acto educativo. Necesitamos espacios que se puedan convertir en otros muy distintos. Aquí el alumno tiene su sitio donde deja sus cosas
y después actúa libremente según los actos educativos que tenga. Y entonces apareció el aula de gastronomía, apareció el invernadero, apareció un set de radio, apareció un estudio de televisión. Bueno, para mí ha sido una oportunidad única. Jamás hubiera pensado que hubiera podido participar de crear lo que es mi colegio, mi casa. Yo creo que cuando en perspectiva vea el colegio que ha resultado y la labor que he podido desarrollar aquí, creo que no me lo voy a creer y creo que me tengo que sentir muy afortunado de haber podido participar de este proceso. Mi sensación personal es muy positiva con el proyecto, muy positiva. Y lo hemos pensado desde el punto de vista educativo. Yo creo que hemos conseguido reilusionar al personal con un proyecto que no es un proyecto que viene de fuera, sino que es un proyecto que nace de nosotros. Porque la historia de este colegio es muy positiva y está en la propia sociedad donostiarra. Hauxe ba, gure gaurko saio honen lehendabiziko atala, espazioi buruz hitz egiten hasi nahi genuen, eta gutxi gora bera, hemen adirazi dizkizuegun irudion bidez, nik uste badaukagula ja, etorkizuneko ikastetxearen egitura fisikoa nolakoa izango denaren berri jakiteko aukera. Continuamos con este acto, un acto que como eje central lo tiene el mundo educativo. Como bien es sabido, Sumaldapeta desde sus inicios ha tenido como uno de los elementos centrales no solamente el educar a sus alumnos, sino también generar debates que suscitaran distintos puntos de vista a la hora de plantear el enfoque que se le tenía que dar al mundo de la educación, tanto en el presente como en un futuro. Eso es lo que hemos venido haciendo y este acto es un paso más dentro de este proceso de debate intelectual en torno a lo que es el ámbito educativo. Y hoy contamos para esto con la presencia de unos ponentes realmente de altísimo nivel. Ikusten duzuen bezalaxe, hementxe dauzkagu aulkiak eta mailak prest izan ere, berehalaxe holtzagain honetara igoko baitzaizkigu ondorengo mahai inguruan parte hartuko duten pertsonak. Voy a hacer una presentación muy breve, ya que posteriormente tendremos ocasión de conocer más en profundidad la trayectoria de cada uno de ellos. Simplemente voy a hacer mención de los tres ponentes. En primer lugar, Francesc Torralba, un intelectual, académico, catedrático, escritor, muy activo en el mundo intelectual y es una de las personas que hoy va a participar aquí. Berarekin batera, beste pertsona, Jose María Lasalle daukagu, berau, segurazki zuetako askok ezagutuko duzue, una persona muy conocida también en el mundo intelectual, en el mundo de la política, en el mundo de la educación, de la cultura, una trayectoria realmente increíble, la de este ponente con el que tenemos la ocasión de contar en este acto, eta beraiekin batera, Sumaldapetako zuzendari jauna, Javier Cortés jauna ariko da. Eta gaurko saio hau moderatuko duena, beste saioren batean ere, gurekin izan den Pedro Ontoso jauna dugu. Pedro Ontoso, moderador, ha sido subdirector del Correo, profesor del máster del Correo UPV de periodismo, periodista, sociólogo, escritor de muy diversos artículos, también de distintas publicaciones, libros. Por lo tanto, contamos, como decía antes, con un elenco realmente de lujo. Besterik gabe, txalo bat eskatuko dizuet, beraientzat, eta nahi duzuenean, etor zaitezte. Creo que se oye porque tengo un contacto con el micrófono, pero creo que sí. Buenas tardes a todos. Lo primero y antes de nada me gustaría felicitar a Sumaldapeta por su capacidad de convocatoria.
pocos actos se hacen hoy en Euskadi que reúna a tanta gente y creo que es de justicia reconocerlo. Uno. Bueno, decía que ahora es el turno del debate, del diálogo, sobre los desafíos y los retos de la educación en este siglo XXI, que lleva un ritmo endiablado. Por eso tenemos con nosotros a tres personas de primer nivel. Francesc Torralba, que es filósofo y teólogo, es doctor en filosofía, teología y pedagogía por distintas universidades. Actualmente es catedrático acreditado en la Universidad Ramon Llull y dirige la Cátedra de Pensamiento Cristiano del Obispado de Urgell, así como la Cátedra Ethos de Ética Aplicada en la Ramon Llull. Dirige varias revistas, bastantes, preside distintos comités y observatorios y también es miembro de numerosos consejos, entre ellos el Pontificio Consejo de la Cultura, que es algo así como el Ministerio de Cultura del Vaticano, ¿no?, que dirige el cardenal Rabasi, una especie de fábrica de ideas de think tank, donde una serie de cualificados intelectuales de todo el mundo se reúnen y preparan una serie de documentos que luego el Papa los acepta, o vamos, por lo que a mí me consta, yo creo que los acepta siempre y luego los adecua a sus textos y tal, ¿no? Pero yo creo que eso da un poco el nivel un poco de su aportación, ¿no? Ha escrito un centenar de libros, han oído bien, un centenar, en los que divulga su pensamiento orientado hacia la antropología filosófica y ética, y muchos traducidos a varios idiomas, entre ellos Pasión por Educar o Inteligencia Espiritual, que está teniendo mucho recorrido, este último. José María Lasalle es doctor en Derecho. Inició su trayectoria profesional como investigador y profesor en la Universidad de Cantabria y en la Carlos III de Madrid. En 2004 dio un salto mortal, se metió en la política y fue elegido diputado en el Congreso, y luego en 2011 fue nombrado secretario de Estado de Cultura y en 2016 de la Agenda Digital. O sea que sabe mucho de gestión política, ha vivido yo creo que momentos muy interesantes y sobre todo tiene mucha capacidad de análisis, lo van a comprobar enseguida. En 2018 abandonó la política y volvió a sus libros y a sus clases. En la actualidad es consultor privado y senior advisor del Observatorio Panhispánico de la London School of Economics, es director del Foro de Humanismo Tecnológico de SADE y profesor de Teoría del Derecho y Filosofía de Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas. Es autor también de numerosos ensayos y publicaciones académicas del pensamiento político y la filosofía anglosajona, sobre todo. Sus últimos libros son Contra el populismo, Cartografía de un totalitarismo moderno y Ceberleviatán, que subtitula El colapso de la democracia liberal frente a la revolución digital. Yo lo he leído, les puedo aconsejar leerlo y les pone un poco los pelos de punta. También tenemos la suerte y la oportunidad de contar con una persona como Javier Cortés, que es el director general del Colegio Suma Aldapeta, que yo creo que es una persona también que aúna la acción con la reflexión, la gestión con el pensamiento. Estudió letras y se formó en teología y es profesor además de filosofía, una cosa que les une a los tres. Fue presidente del Grupo SM y presidente de los Editores Españoles. Es una voz importante, lo digo porque lo sé, en el mundo de la educación y de la edición, pero siempre al servicio de la educación. Gran divulgador de artículos y conferencias, comparte con sus tertulios la pasión por la educación. Lo ha dejado por escrito en un puñado de libros, entre ellos Gestionar para Educar y la Escuela Católica. Bienvenidos a este debate. Acabamos de ver un vídeo espectacular sobre las nuevas instalaciones de Suma Aldapeta, en el que se resalta el espacio físico, el brillo de la construcción con unas características muy atractivas, blanco, diáfano, acristalado, flexible y pensado también para afrontar el modelo digital. Me ha parecido espectacular. Pero eso no deja de ser la carcasa, el envoltorio. Lo importante, yo creo que el solomillo es el contenido y el modelo educativo, ¿no? Los desafíos a los que se enfrenta la educación. Entonces, lanzaría la primera pregunta. ¿Cuáles son las preguntas fundamentales a las que tiene que responder hoy el sector de la educación? Las grandes cuestiones, que además serán las grandes cuestiones de la condición humana. Empezaría por el señor Torralba. Gracias, en primer lugar, por la invitación y también por la posibilidad de compartir esta mesa con todos ustedes. La verdad es que la educación tiene una misión siempre de anticipación. Tenemos que pensar
qué tipo de saberes, habilidades, competencias deben dominar estos niños cuando sean adultos para ubicarse en la sociedad, desarrollar su actividad profesional. Y esto es una tarea que nos requiere de una cierta imaginación, de una cierta perspectiva y de no una mera reiteración de los saberes, hábitos y competencias que hemos transmitido en el pasado, ¿no? Y eso requiere de un cierto equilibrio. Por un lado tenemos que vislumbrar lo que tienen que dominar bien, la competencia digital, por ejemplo, pero por otro lado no podemos olvidar esos valores, esos criterios que son fundamentales para formar personas. Y en ese equilibrio es donde tiene que desarrollarse, a mi juicio, la práctica educativa, ¿no? Es decir, no se puede hacer una enmienda a la totalidad de eso que hemos recibido, pero tampoco simplemente abrazarse a lo nuevo como lo que de por sí es valioso y permanente, ¿no? Sino esta capacidad de alternar, ¿no? Eso lo vemos claramente en el tema de los valores, ¿no? Hay valores que siguen siendo enormemente valiosos para nuestros adolescentes y jóvenes, ¿no? Y sin embargo son muy tradicionales. La prudencia, pues Aristóteles le dedica muchas páginas a eso que denomina la frónesis, ¿no? ¿Y quién no desea que haya ciudadanos prudentes, conductores prudentes, profesionales prudentes, ¿no? Y sin embargo, lógicamente, en los tratados tradicionales no hay una letra sobre digitalización, robotización, ecosensibilidad, que son otro tipo de saberes, valores y habilidades que deben dominar bien. Por lo tanto, lo que nos requiere el momento actual es una síntesis creativa entre la memoria destilada y, por otro lado, la anticipación de eso que van a tener que dominar bien para ubicarse correctamente en ese mundo que viene. Sí, señor Francés. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Francesc. Trataría de añadir a lo que ha dicho que en este contexto en el que los cambios en los contenidos del conocimiento están experimentando una transformación tan radical y tan acelerada, es muy poder operar sobre una realidad cambiante, posmoderna, que está superando los valores que han formado parte de nuestra cultura tradicional y que están, de alguna manera, siendo condicionados en su viabilidad en un mundo tan cambiante, insisto, como el que vivimos y que proyecta incertidumbres, proyecta miedos, proyecta situaciones de angustia casi epistemológica por no encontrar respuesta a lo que el horizonte nos está planteando como pregunta sobre nosotros mismos. Y en ese escenario, como digo, es muy importante salvaguardar un eje de estabilidad en el conocimiento que en gran medida es eso que los griegos denominaban la paideia y que supone reconocer la centralidad de lo humano, los valores asociados a ese conocimiento basado en la centralidad humana, que es la capacidad crítica, la capacidad de análisis independiente, la búsqueda de la objetividad, la capacidad para ser libres en la reflexión y autónomos en la capacidad de decisión y sobre todo una clara apuesta por todo lo que representa la apertura a la creatividad. Precisamente en esa especie de confrontación con la transición digital que estamos viviendo, es muy importante que los niños hoy aprendan a que no podremos competir con las máquinas. La competencia con ellas está abocada probablemente al fracaso. La oportunidad que tiene el ser humano está asociada a la complementariedad con las máquinas y en dar sentido a todo lo que estamos edificando alrededor de la transformación digital. Y ahí es donde necesitamos ser fieles a esa herencia que esencializa la centralidad de lo humano y que nos puede permitir
abordar desde la filosofía, desde la ética, desde los valores que mencionaba Francesc y que de alguna manera acompañan a esa paideia clásica que ha venido acompañando a la humanidad, por lo menos en lo que es la cultura occidental, desde hace más de 2500 años. Por tanto, yo creo que, complementando lo que señalaba Francesc, es necesario ir apostando cada vez más por un ámbito de contenidos creativos, generalistas, éticos, y no tanto en un ámbito de competencias especializadas que, por la propia transformación tan radical y tan cambiante del mundo que vivimos, pues abocan, entre otras cosas, probablemente al fracaso. Y el diagnóstico de Javier Cortés, que está a ras de suelo. Bueno, yo creo que hay una pregunta que ayuda mucho a clarificar lo que tienes que hacer, ¿no? Y es, en educación, te puedes orientar a formar el ser o a formar el hacer. Y es digamos que es un esquema que sirve. Lo que decía Francesc y José María, ¿no? Nosotros, ¿qué queremos que sean nuestros alumnos? Luego tendrán que hacer un montón de cosas. Tendrán que aprender inglés, tendrán que dominar la competencia digital, pero lo que constituye a la persona es el ser. ¿Y qué van a ser? Van a ser buenos, competentes, creativos, van a tener miedo, van a tener seguridad, van a ser creativos frente a un entorno que es distinto. Eso es una actitud. Si nosotros educamos en el miedo al futuro, en la sensación de que no sabemos lo que va a pasar, un elemento fundamental de la educación es la seguridad. Y la seguridad está en lo que nosotros queremos que nuestros alumnos y nuestros hijos sean. Porque da igual que haya un entorno digital que un entorno analógico, pero al final, como decía José María, el que es creativo y tiene una actitud frente al entorno. Y es una actitud de plantear el entorno y decir, yo puedo sobre el entorno. Yo me proyecto en mi futuro, yo me proyecto en ese entorno, aunque sea de inteligencia artificial, que más sabe José María que yo. Entonces yo creo que ese esquema de pensar el ser y el hacer ayuda para plantear un proyecto educativo. Transmisión de conocimientos y habilidades, transmisión de valores éticos, estéticos y espirituales. Yo en mi entorno escucho muchas veces a padres, a profesionales también del periodismo, de la enseñanza, de que hay una crisis de valores. ¿Realmente hay una crisis de valores o hay unos valores que se están transformando? La palabra crisis ya tiene connotaciones negativas, a pesar de que el origen griego no realmente significa un concepto negativo, ¿no? Pero es verdad que tiene que ver con decadencia, final, declive de determinados valores. Yo creo que se puede hacer un diagnóstico donde uno es capaz de ver que hay valores que emergen con mucha fuerza y por otro lado es verdad que hay valores que habían sido muy relevantes en una sociedad, casi diría, inmediatamente muy próxima a nuestro presente, pero que han dejado de ocupar los lugares preferenciales en la pirámide axiológica, ¿no? Yo hablaría más de transformación, de metanoia, de cambio, de simplemente mutación de los valores, ¿no? Quienes estamos en el aula con jóvenes lo observamos fácilmente, ¿no? Observamos que, por ejemplo, valores religiosos que vivían muy vehementemente sus abuelos y sus abuelas, pues no están presentes en sus vidas de estos jóvenes y adolescentes, ¿no? Y sin embargo, en otros campos, como la ecosensibilidad o la conciencia de la autenticidad, o incluso diría la implicación solidaria para con los más frágiles, eso se detecta también en los segmentos de adolescentes y jóvenes, ¿no? En cambio, si uno solo describe las ruinas, es incapaz de ver los brotes que emergen, ¿no? Y a veces tendemos a observar esos valores que están en caída libre, pero no esos valores emergentes que a veces son portadores de ellos las generaciones venideras, ¿no? Por lo tanto, hay que evitar esta lectura simplemente de crisis. Y también maniquea, que consiste en identificar que esos valores que supuestamente pierde la sociedad eran valiosos, relevantes, y los que emergen son irrelevantes. Ya lo veremos, ¿eh?
Ya veremos qué alcance tendrá la ecosensibilidad, si es frivolidad política o realmente transformará nuestras formas de consumo, de producción, nuestros hábitos de movilidad. Probablemente será así. Y eso está emergiendo con fuerza, ¿no? A través de un icono que es Greta Thunberg, que bueno, representa de algún modo y coagula esta sensibilidad verde, pero yo diría que este valor, por ejemplo, emerge con mucha fuerza y no estaba, quizá porque no había la urgencia climática en el pasado, como lo estaban, por otro lado, los valores religiosos, especialmente institucionales. Señor Lasalle, vamos a hablar de la exigencia de pensar, que yo creo que es una gimnasia necesaria. Falta pensamiento en la política, eso parece claro, pero también faltan los medios de comunicación, y lo dice un periodista. ¿Cómo se aborda esa tarea en el ámbito de la educación cuando la filosofía desaparece de la escena pública casi e incluso es despreciada por las élites políticas? Bueno, entramos en un escenario muy marcado por la complejidad de un tiempo que durante unas décadas ha rendido culto a un especialismo profesional interpretable en clave utilitaria y de eficiencia económica, donde el escalado profesional estaba asociado al crecimiento en la capacidad especializada para aportar valor dentro de una cadena empresarial de valores muy complejos, que ha desembocado en un horizonte en el que somos más usuarios y consumidores que ciudadanos y personas. Y esa dinámica de eficiencia alrededor del uso, del consumo, de la capacidad de acumulación de valor de cambio asociada a una personalidad que se proyecta en términos casi de consumo de imagen y que ha sido fundamental durante muchos años, se está desmoronando por esta transición hacia una era digital que está haciendo dislocarse a buena parte de los valores y de las estructuras políticas, de pensamiento, económicas sobre las que se ha organizado el mundo. Por tanto, hace tan solo 5 años, 6 años, yo fui testigo de una reforma de una ley dentro de un gobierno del que yo formé parte, en un ministerio del que yo era secretario de Estado y donde tuve discusiones con mis compañeros al ver cómo se desterraba la filosofía. Pero se desterraba la filosofía sobre la base de los criterios que en esos momentos el World Economic Forum, la OCDE, planteaban acerca de los modelos de empleabilidad futura, que pensaban en nichos de empleabilidad donde la especialización seguía siendo un axioma. La política muchas veces es víctima también de los debates intelectuales, académicos. Lo hace con la simpleza de lo inmediato y de ganar elecciones, entre comillas, pero es en gran medida deudora de una sociedad que, no hay que olvidarlo, hace 10 años despreciaba el estudio de las matemáticas, el estudio de la filosofía, el estudio de la lógica, de lo que eran la historia, y nos encontramos con que ahora, por ejemplo, los nichos de empleabilidad en el ámbito de los equipos, de los king coders que elaboran los algoritmos, demandan para afrontar sesgos a matemáticos, a filósofos, a lingüistas, a filólogos. Bueno, creo que la política es víctima de que no piensa lo suficiente, pero también es víctima del pensamiento de su tiempo. Y me parece, para complementar, sí. Ya Ortega y Gasset habló de la barbarie de la especialización, ¿no? Esta expresión que utilizó, y que además crea sujetos muy unidimensionales, ¿no? El hiperespecialista conoce mucho de un microcosmos cada vez más pequeño, ¿no? De tal modo que acaba convirtiéndose en un ser unidimensional y casi diría que practica un monoglotismo, ¿no? Solo tiene un lenguaje, ¿no? Y sin embargo me parece que lo que la educación debe cultivar, y lo vinculo mucho al modelo educativo de esta institución que nos convoca, es esta educación integral, ¿no? Pluralidad de lenguajes, pluralidad de facetas y ejercicio del pensamiento crítico, ¿no? Enseñar a pensar, en definitiva, ¿no? Que pueda ser una pequeña ágora donde haya un microclima donde se pueda pensar
y se puede enseñar a pensar, ¿no? Y eso es algo que no es tan obvio, ¿eh? Cuando uno le dice a su hijo, y tengo 5, hijo, piensa, dice, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo se piensa? Porque pensar no es solo calcular, ¿no? ¿Qué significa pensar, ¿no? Y eso que parece tan obvio no es fácil, y menos aún enseñarlo, pero me parece clave para combatir determinadas inercias, no solo en la vida política, sino en los medios, en las redes, la fábrica de tópicos y estereotipos que se transmiten de un modo inercial, ¿no? Esta capacidad de detenerse y pensar, me parece que una esfera educativa debe cultivarlo de un modo privilegiado. Exista o no filosofía en los planes de estudio, pero si existe, naturalmente tenemos que aprovecharla para este fin. Pero tampoco es patrimonio exclusivo de la filosofía el ejercicio del pensar. Ha salido ya por aquí la palabra era digital, inteligencia artificial. Parece que una de las claves del desarrollo tecnológico está en que no existen límites y que eso puede reventar los fundamentos de nuestra civilización. Eso yo se lo he oído a ustedes, me parece muy fuerte. Señor Lasalle, usted ha escrito el libro ese de Leviatán. ¿No hay líneas rojas? Bueno, en estos momentos, por desgracia, no. Es decir, el gran problema que está planteando la revolución digital es que abordamos un escenario en el que ni hay control democrático, ni hay regulación, ni hay límites éticos. Hemos pensado que producto de un fenómeno contracultural y libertario, neoliberal, asentado en la cultura californiana que está detrás de los desarrollos tecnológicos que han cambiado al mundo y que han hecho posible la transformación digital tal y como la entendemos, y con ella las grandes corporaciones tecnológicas que en estos momentos dominan como una especie de tecnopoder una parte muy importante de la política y del orden económico mundial. Hemos visto cómo ese escenario, o mejor dicho, esa ideología o esa cultura recelaba de la regulación, despreciaba los límites y consideraba que la neutralidad de la técnica era una garantía de libertad para el ser humano. Y con eso se olvidaba pues, la reflexión que la Escuela de Frankfurt planteaba sobre la técnica y la dialéctica de la ilustración asociada a la racionalidad instrumental y a la técnica en sí misma, y sobre todo la idea de que la técnica no es neutra, porque, como Jacques Ellul también planteó, la vocación de la técnica es trascender los límites. Y si no se fijan límites, pues nos encontramos otra vez con la reflexión que viene acompañando a nuestra civilización occidental desde la antigüedad clásica, que ya la ensaya Platón cuando reflexiona sobre el mito de Prometeo, y es compensar al poder técnico con la equidad. Y ese es el escenario en el que nos encontramos. Creo que si la civilización occidental, si el mundo en general, y los actores que son realmente posibles en esta era de cambio que estamos viviendo, que por un lado es Estados Unidos, por otro es China, el otro debe ser Europa, y el papel que tiene Europa es la reivindicación del límite, de la centralidad de lo humano, de la incorporación de valores asociados a la cultura humanística que ha acompañado nuestra civilización desde los orígenes de la misma y que son ahora más imprescindibles que nunca. Sí. Preparando estos días el debate, yo recordaba un poco pues la película esta Elysium, protagonizada creo que era por Matt Damon y Jodie Foster, en la que se ve hay una humanidad de dos velocidades, ¿no? Un modelo que fomenta la desigualdad. Por un lado los buenos que están allá arriba en el Olimpo y luego están los no elegidos que están en la Tierra, ¿no? Parece evidente ahora que se habla mucho de transhumanismo, ¿no? Que existe una simetría entre los desarrollos científicos y técnicos y su enfoque jurídico y ético, ¿no? Parece que hay distintos ritmos y velocidades. ¿Cómo se corrige eso, señor Torralba? Pues con mucha dificultad, porque el ritmo del desarrollo tecnológico y biotecnológico en particular, y de las tecnologías de la información y de la comunicación y de la robótica es hiperacelerado, es vertiginoso, de tal modo que va generando nuevas realidades con una extraordinaria aceleración,
Y en cambio el ritmo de la regulación jurídica, que requiere de consensos, requiere de debate, requiere de pactos, es mucho más lento. Y eso genera un desfase, una desproporción en los ritmos de una y otra dimensión. Y eso genera espacios donde simplemente se producen ámbitos de tierra de nadie, ¿no? O de alegalidad, ¿no? Y eso además, si uno lo piensa a nivel global, todavía es mucho más complejo, ¿no? Yo lo que decía ahora José María, coincido mucho, ¿no? El problema es cómo forjar lo que denominamos una tecnoética global, ¿no? En la sesión que tuvo lugar en noviembre en la Pontificia Academia de Ciencias Sociales en la Santa Sede, el tema era este, ¿no? Cómo forjar una tecnoética global, ¿no? Porque imaginen que solo hay una tecnoética en Europa, ¿no? Que hay unos límites, hay unas regulaciones, hay que respetar la privacidad, los grupos vulnerables, hay que ser transparente, hay que regularse por el principio de precaución y, sin embargo, en otros lugares del mundo, anything goes, ¿no? Todo vale, ¿no? Permisividad absoluta, ¿no? No cabe duda que el que desee realmente desarrollar ese artificio, ese autómata, esa aplicación biotecnológica ya sabe dónde tiene que ir para que no tenga consecuencias ni legales ni jurídicas su construcción. Si además luego la patente la puede vender en cualquier lugar del mundo, naturalmente el competidor tecnológico europeo se siente frente a una competencia desleal, ¿no? Sin embargo, la construcción de una tecnoética global es muy complejo, dada la multiplicidad de sensibilidades morales, de depósitos espirituales que hay en la humanidad y, por supuesto, de intereses, ¿no? Por lo tanto, es verdad que necesitamos una regulación que determine los límites, las fronteras, y, sin embargo, si eso ya es difícil articularlo en Europa, dadas las distintas sensibilidades que hay, imaginen a nivel global, ¿no? Y, en cambio, el desarrollo es exponencial, ¿no? Y hay un desfase enorme entre el ritmo de producción tecnoética o tecnológica, la reflexión ética y la regulación jurídica de este tipo de innovaciones tecnológicas en el mercado. Ha surgido la palabra ética, parece que es un poco la piedra filosofal, el concepto sagrado. La ética empieza en la familia y sigue en la escuela, señor Cortés. Parece que estamos hablando de que hay que refundar el concepto de ética. A ver, yo creo que si yo me planteo cuáles son los retos fundamentales a los que se tienen que enfrentar mis alumnos, yo creo que el reto más importante siempre va a ser ético. Eso es algo que no tenemos en la cabeza, ¿no? Pensamos que el reto va a ser tecnológico. No, no. Evidentemente nosotros tenemos que educar en competencias, pero los grandes retos van a ser éticos. Por ejemplo, si, como comentábamos antes, y cuenta José María, que sabe mucho más de esto que yo, vamos a tener cuidadores de ancianos robots, yo tengo que educar a mis alumnos en la relación con sus abuelos. No voy a educarlos contra los robots. Tengo que educarles para que tengan una conciencia ética de cuál es su responsabilidad con sus padres cuando sean mayores, en su relación con el mundo. Entonces, lo que hay que hacer desde mi punto de vista, y lo que intentamos hacer con este modelo pedagógico, es reforzar el mensaje ético de lo que enseñamos. Hay que enseñar mucho. Hay que enseñar biología, ética, euskera, castellano, inglés, geografía, pero lo que tenemos que reforzar es los valores que van añadidos a eso que enseñamos, porque al final los retos que la humanidad va a tener delante dentro de unos años son fundamentalmente éticos. Vamos a tener relaciones con máquinas que nos van a contestar según nuestro perfil, en los famosos algoritmos que tú contabas antes, ¿no? Es decir, nos van a estudiar las máquinas para crear un perfil que responda a lo que Javier es. Bueno, yo tengo que educar a mis alumnos para que sean en ese contexto. No sé si me explico. Entonces, yo creo que no debemos eludir la capacitación ética de cara al futuro. Entonces, me parece que la carga ética de los contenidos y del mundo digital es absolutamente fundamental, que no es una contradicción. Voy a educar en ética y luego que los niños aprendan ordenadores. No voy a enseñarles el mundo digital con una carga ética, ¿no? Y me parece que ese es un reto
que tenemos que asimilar, ¿no? No sé si el señor Assay está de acuerdo que va a haber sitio para la ética en ese futuro de humanos más avanzados que nos están pintando. Bueno, claro, yo soy de los que cree que una parte muy importante de esos valores nacen de una experiencia del humano que está asociada a la fragilidad, al error, a la caída, al hecho de que el hombre tiene capacidad para desconcertar positiva y negativamente y por tanto que siempre es un ser creativo en sí mismo también a la hora de ser producto de sí mismo, del ejercicio de su libertad y de su responsabilidad. Y el modelo de economía de plataformas y el desarrollo en el tratamiento de la economía de datos, que va a ser el soporte de nuestra prosperidad en los próximos años, gira alrededor de una estructura que algunos denominan de capitalismo algorítmico, donde los algoritmos están siendo soberanos de nuestra vida, decidiendo si podemos tener una tarjeta de crédito, podemos suscribir una hipoteca, o el día de mañana cosas todavía mucho más flagrantemente criticables, porque van a sacar a la luz las vulnerabilidades que se asocian a nuestra personalidad y que nos hacen ser vistos como potencialmente falibles y, por tanto, no confiables. Y ese es un dato que está ahí, amenazante en el horizonte. Esos algoritmos biométricos que comienzan a interpretar el rostro humano, su emocionalidad, sus sentimientos, y que mediante el machine learning están siendo convertidos en instrumentos de vigilancia sobre nuestra conducta y que van haciendo que los algoritmos de la predictibilidad, como decíamos hoy cuando comíamos en una sobremesa espontánea, que nos ha hecho también hablar de estas cosas, se conviertan en algoritmos que prescriben nuestra vida, que deciden que seamos más eficientemente lo que nosotros somos. De manera que, parafraseando a Max Weber, nos enfrentamos a vivir dentro de una jaula de silicio que hace que no tengamos realmente una libertad, sino una libertad asistida. Y ese escenario, que es un escenario cada vez más distópico, es un escenario que está ahí, que está a la vuelta de la esquina y que si no afrontamos una regulación en términos legales que, en mi opinión, fracture las grandes corporaciones y rompan sus dinámicas oligopolísticas, que den propiedad a cada uno de nosotros sobre nuestros datos, que nos permitan tener derechos digitales desde el derecho al olvido al derecho a poder negociar con los datos que configuran nuestra huella digital o negar el uso de determinados datos que afectan ya no a nuestra privacidad sino a nuestra intimidad. En fin, si no somos capaces de crear una arquitectura jurídica basada en una legitimidad democrática, pues el horizonte es muy parecido al horizonte distópico de las novelas de ciencia ficción que nos atormentaron pues, de la mano de Aldous Huxley o Orwell o tantos otros que han pensado sobre esto, ¿no? Sí, en la solución de los desafíos de la sociedad tecnológica, o habría que hablar de biotecnológica, ¿tiene algún papel las tradiciones religiosas y el pensamiento humanista? Me refiero a la hora de aportar su visión y su exigencia sobre pues, aspectos éticos, sociales, filosóficos o espirituales, ¿no? Es una pregunta para los tres. Yo creo que es imprescindible, ¿no? Hay un depósito de saberes, de tradiciones, vinculado a las grandes religiones del libro o religiones de tradición oriental que no podemos simplemente ignorar o tirar por la borda, ¿no? Sería simplemente una insensatez, ¿no? Otra cosa es qué hacemos con todo este acervo, ¿no? Yo creo que especialmente sirve a la hora de forjar criterio. Es una palabra muy olvidada. Yo la recupero de un filósofo catalán del 19, Jaime Balmes, ¿no? El criterio, que me parece clave a la hora de poder tomar decisiones. Nuestros hijos tendrán que tomar decisiones complejas y las decisiones siempre se toman a la luz de unos criterios y la pregunta es cómo se forjan estos criterios.
Pues yo creo que no podemos negar el valor de las tradiciones espirituales a la hora de forjar estos criterios, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? El perdón es mejor que la venganza. Pues no cabe duda de que si esa persona en su cabeza tiene relatos que se refieren al perdón, relatos, por ejemplo, que existen en el Nuevo Testamento, no cabe duda de que si eso ha calado en su ser, cuando se encuentre delante de decidir si tiene que vengarse o tiene que empezar con la audacia del perdón, allí habrá un relato que puede activar o operar en vistas a una toma de decisiones, que es acercarse y solicitar el perdón, ¿no? Por tanto, yo creo que no podemos olvidar todo este pozo, todo este sedimento de carácter axiológico que aportan las grandes tradiciones espirituales, ¿no? Sin olvidar el uso en ocasiones perverso, interesado, maquiavélico o simplemente descontextualizado de determinados mensajes religiosos, ¿no? Pero me parece que es clave, a la hora de tomar decisiones, que uno sepa cuáles son los criterios, ¿no? ¿Qué tiene más valor, ¿no? ¿Una persona o un pájaro? Bueno, pues la persona es hecha a imagen y semejanza de Dios, nos dice el Génesis. ¿Eso significa que el pájaro es simplemente un objeto de consumo? No, es criatura Dei, pero no es imago Dei. Ergo, tiene valor, tiene relevancia, pero primero hay que cuidar a una persona y respetarla y atenderla si está en situación de fragilidad, ¿no? Esos criterios me parece que son claves a la hora de desarrollar el proceso de toma de decisiones en una sociedad que aspira a ser civilizada. Señor Lasalle. Sí. Yo creo que los depósitos de espiritualidad que están planteando una reflexión sobre el ser humano y su sentido en la experiencia de la vida son más necesarios que nunca. Son depósitos abiertos, reutilizables, que hay que resignificar en contacto con una realidad tan compleja como la nuestra y que demandan respuestas a la altura de la complejidad a la que nos vamos a enfrentar. Si el ser humano se enfrenta desnudo de conocimiento y de experiencia frente a los retos que tiene por delante, es muy probable que fracase. O los procesos en los que se evidenciará la vulnerabilidad, la fragilidad, el dolor, la experiencia de dislocación, van a ser mucho más agudos y más continuados en el tiempo. Yo soy de los que contempla, a pesar del horizonte disruptivo y distópico que tenemos por delante, soy de los que contempla ese horizonte con esperanza. Creo que, y en esa esperanza está la capacidad que el ser humano tiene, evidentemente, para encontrar respuesta a esos retos y a esas encrucijadas. Y ahí el background, la trayectoria histórica de conocimiento, de experiencia que está en las religiones del libro, o también, evidentemente, en las religiones orientales, es decisiva. Y sobre todo es decisiva porque no elude el reconocimiento de la fragilidad del hombre. Y a lo que nos vamos a exponer es a un mundo que nos va, desde el cambio climático a los retos éticos que nos va a plantear la técnica en un escenario de hibris desatada como la que vamos a vivir, requerirá una respuesta que interprete al ser humano desde esa fragilidad que, como luego vio Kant, sigue considerando al hombre como un fin en sí mismo y no un instrumento. Y yo creo que ahí tenemos evidentemente una alianza con un pasado que se está resignificando generación tras generación y que demuestra ser un depósito de vida y de conocimiento que es fundamental para asomarnos al abismo que tenemos frente a nosotros en los próximos años. Señor Cortés, le voy a complicar un poco más la reflexión. Usted también, además de lo que piense sobre esta pregunta, ¿cree que la educación integral de raíz cristiana
está perdiendo posiciones y que la fe sigue siendo creadora de cultura? Bueno, a la pregunta si las tradiciones religiosas pueden servir para el futuro, yo creo que sí, pero depende. Depende porque se pueden hacer interpretaciones muy cerradas. Y lo que ocurre es que si el futuro es muy abierto, hay que volver a los elementos esenciales de esas tradiciones. Si tú esa tradición la has bloqueado en un dogma y una moral estricta, no sirve. Y lo digo con todas las palabras. Primero, porque esas tradiciones se han demostrado fecundas siempre y cuando se ha partido de la raíz, pero no de una escolástica en el mal sentido de la palabra. Y retomando lo que decía antes Francés, ¿no? El otro día, trabajando con una profesora que supongo que estará por ahí, estábamos hablando de qué teníamos que enseñar en quinto y sexto de religión. Y entonces llegamos a la conclusión de que lo que hay que contar a los niños son las historias de la Biblia, pero no interpretadas, sino como historia, ¿no? Es decir, si tú, como decía Francés, a los alumnos y a las alumnas les cuentas la historia de la familia de José, que es una historia absolutamente fantástica de familia traumática, como muchas hay por ahí, les estás dando un criterio para que ellos interpreten la narración de su vida. Si tú cuentas la historia de la religión como una historia de buenos y malos y de perfección moral, no. David pecó gravemente y sin embargo fue fiel a Dios, ligando con la debilidad. Entonces, para mí depende de cómo interpretes las tradiciones. En este sentido, a mí me parece que las tradiciones religiosas, especialmente la tradición cristiana, tienen mucho que decir, pero depende de cómo la plantees, ¿no? La tienes que plantear como una narración que te va a ayudar a acompañar los momentos de tu vida. Está Job, está Abraham, está Isaac y Jacob, está Caín y Abel. Hay muchas historias que te pueden ayudar a acumular esos criterios, ¿no? Entonces yo soy, lógicamente, ¿no?, un defensor de las tradiciones, especialmente de la tradición cristiana, pero con un sesgo, desde mi punto de vista, que sea más radical y más abierto, para que permita a los alumnos, desde esos criterios y esas narraciones, enfrentar entornos que van a ser muy cambiantes. El profesor Torralba es autor de un libro que se titula El silencio, un reto educativo. Pablo Dors, sacerdote y brillante intelectual, por cierto que también es asesor del Vaticano en ese Ministerio de Cultura, ha escrito otro que se titula Biografía del silencio. Ahora en el mundo de la educación hay mucho ruido, un ruido excesivo. El derecho de elección de los padres, el veto parental o parental, el acoso de la escuela pública, el desmantelamiento de la escuela concertada. Caminamos hacia la octava ley de educación de la democracia. ¿Cómo asisten ustedes a este debate? ¿Hay margen político para ello? ¿El Estado puede y debe, a través de la educación, educar en valores? Es para que se mojen, señor Torralba, señor Lasalle. No, y me mojaré, pero antes quiero responder al tema del silencio, ¿no? A mí me parece que tenemos que enseñar a hablar, tenemos que enseñar a escribir, tenemos que enseñar a pensar, pero tenemos que enseñar también el lenguaje del silencio. Sobre todo en contextos enormemente saturados audiovisualmente, donde tenemos a educandos muy dispersos y enormemente hiperestimulados con todo tipo de mensajes que chocan directamente contra su neocórtex y esperan estímulo-respuesta, ¿no? Que vayan a comprar, que vayan a consumir o que sus padres compren algo para ellos, ¿no? Entonces el silencio es un acto de libertad, ¿no? Porque llega el estímulo, uno lo detiene y antes de responder al estilo conductista se para y medita. ¿Tengo que responder? ¿Tengo que comprarme este objeto? ¿Tengo que ir a consumir este servicio o no? Es subversivo. A mí me parece sumamente higiénico, catártico y positivo que una institución educativa tenga un entorno silencioso, llámenle capilla, oratoria, aula de meditación, donde aquí lo que se enseña es a estar en silencio, a pacificar, de tal modo que enseñemos a ese educando a no responder mecánicamente, primariamente, reactivamente, sino a detener el estímulo y pensar, ¿y ahora qué tengo que hacer con ese anuncio o con esa invectiva, ¿no?
Y entonces es cuando uno aprende que igual no tiene que responder, o igual tiene que responder más tarde, o hacer algo que no habían previsto los ingenieros que pensaron esa publicidad, ¿no? Y eso para mí es un pequeño refugio de libertad. Por eso me parece extraordinario e importante enseñar el lenguaje del silencio, que no es la ausencia del lenguaje. Wittgenstein diría que es también un juego de lenguaje, ¿no? Un Sprachspiel, dice, ¿no? Un juego de lenguaje, ¿no? Entonces, respecto a la polémica artificial, tendenciosa, ideológica, creada artificialmente y naturalmente, intencionalmente, del PIN parental, ¿no? Al menos tiene una virtud esta polémica, que pone encima del tablero el tema de quién debe educar, uno, y a quién pertenece el educando, ¿no? Y lo que queda claro es que el niño no pertenece ni como propiedad ni a sus padres, a pesar de que a veces tenemos un lenguaje muy posesivo, mi hijo, mi hija, ¿no? Ni pertenece, por supuesto, al Estado. No es propiedad de nadie. Es un sujeto de derechos, que tiene derecho a ser educado. Bien, ¿y quién debe educarlo? Pues prioritariamente sus padres. Otra cosa es que no puedan hacerlo, o no sepan hacerlo, o no puedan hacerlo solos, ¿no? Entonces, ¿quién más? Hombre, el colegio, la escuela, ¿no? Bien, pero no cabe duda que a la hora de decidir cómo y de qué manera, me parece clave la responsabilidad paterna y materna, ¿no? ¿Qué valores, qué convicciones quiero transmitir a este niño que he engendrado, ¿no? Otra cosa es que me equivoque a la hora de dilucidarlo y de pensar el cómo, ¿no? Errare humanum est. José María Lasalle hablaba de fragilidad y de vulnerabilidad, por lo tanto, errar es posible, siendo padre como no, pero el hijo nunca es propiedad, ni es del Estado propiedad, ni es propiedad de sus padres, ¿no? Es un sujeto de derechos. Nuestro fin es ayudarle a desarrollar su proyecto vital, no que desarrolle ese proyecto que yo no pude desarrollar. A veces les convertimos en, como diría, ¿no?, proyecciones de nuestros deseos frustrados, ¿no? Como yo no fui a la universidad, tú tienes que ir. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Como yo no llegué a primera división, tú tienes que llegar. ¿Ah, sí? No, la cuestión es, ¿qué estás llamado a hacer con tu vida? Discernimiento vocacional, palabra prohibida, vocacional, ¿no? Y dos, solo no puedes, vamos a ayudarte, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que es una polémica artificial, tendenciosa, claramente con un sesgo político y con una intencionalidad clara, pero al menos pone sobre el tablero una cuestión que es interesante, ¿no? Aclarar que el educando no es propiedad ni de sus padres ni del Estado, al menos tal y como yo lo concibo, sino que es un sujeto de derechos siempre, incluso cuando está dentro del seno de su madre. Señor Rosalle. Yo creo que es una polémica desgraciadamente interesada y que responde a un intento de ideologizar el contexto de la educación en nuestro país. El artículo 27 de la Constitución es uno de esos artículos en los que nuestros ponentes constitucionales trabajaron desde la filigrana, buscando establecer un equilibrio muy preciso entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, entre el derecho de los padres a poder afrontar la educación de sus hijos y el derecho que los hijos por ellos mismos tienen como sujetos titulares del derecho a la educación de encontrar una infraestructura que desde el Estado garantice la prestación de lo que es el derecho fundamental a la educación. Y eso significa que, por un lado, debe haber una neutralidad ideológica por parte del Estado que evite el adoctrinamiento, pero por otro lado también debe evitarse una ideologización moral de la educación que reciban los hijos. Es decir, hace falta salvaguardar que los menores tengan una mente abierta que les capacite para entender ¿qué? Para entender, entre otras cosas, la estructura de derechos, de valores, de fundamentos
jurídicos, políticos que salvaguardan la convivencia. Por tanto, entender lo que es la igualdad, la generosidad, el respeto al otro, la tolerancia, abrirla más allá de los espacios de un dogma mal interpretado, pues me parece que es lo que ampara precisamente el artículo 27 de la Constitución, que no justifica tampoco, como digo, el adoctrinamiento que desde el Estado en un determinado momento alguien pueda sentir la tentación de abordar, convirtiendo las aulas educativas en espacios de adoctrinamiento. El artículo 27 refleja el equilibrio de dos visiones de la educación que fueron conflictivas durante 2 siglos de la historia de España. Y creo que convertirlo ahora en un campo de batalla supone que quienes están jugando al guerracivilismo están realmente creando las condiciones, la performatividad, para que podamos, quizá, y ojalá que no sea así, de enfrentarnos a un escenario así. Y creo que es un atentado directo contra uno de los elementos más sensatamente construidos de nuestra Constitución. Señor Cortés, usted es el director de un colegio. ¿Cuál es su visión desde la talla de Aldapeta? Bueno, a ver, yo creo que el tema es muy interesante. Es decir, cómo una sociedad tiene que educar, cuáles son los agentes educativos y qué papel tienen. Pero desde el punto de vista de mi responsabilidad, y lo he dicho muchas veces, yo creo que la solución viene por empoderar a la escuela. Estamos muy cansados de que todo el mundo diga lo que tenemos que hacer. Pero también tengo que decir que nosotros no nos movemos mucho para decidir lo que tenemos que hacer. Y en general tenemos una actitud excesivamente pasiva. ¿Qué quiero decir con esto? La escuela se tiene que empoderar en el sentido de decir, yo no voy a hablar de estos problemas porque yo hago matemáticas. Y entonces viene a hablar de estos problemas un señor de fuera. Esto está ocurriendo. Y esto es un fallo de la escuela. Porque es la escuela la que tiene que orientar a los alumnos en un entorno. En el caso de estos temas que son sensibles y que han aparecido en la prensa, hay un principio fundamental y es cuáles son los valores, como diría nuestra amiga de la cortina, mínimos que esta sociedad ha aceptado. Por ejemplo, en el tema de la orientación sexual. Esos valores son el respeto, la atención a la diversidad, el reconocimiento de todos los derechos. Pero eso no es incompatible con que una escuela realmente se siente y diga, a ver, ¿yo qué quiero transmitir a mis alumnos como ética máxima, como ética de proyecto de vida? Entonces, es perfectamente compatible cumplir, y no digo cumplir resignadamente, con esos valores que la sociedad se ha dado y, al mismo tiempo, que nosotros tengamos la responsabilidad de asumir ese reto educativo que siempre tiene que ver con un proyecto. En definitiva, lo que está preguntando esta polémica es ¿y usted como escuela qué proyecto tiene? Que es lo que los padres deberían preguntar, además de cuántas horas de inglés hay, ¿no? Y en ese sentido las escuelas nos tenemos que sentar y decir ¿qué queremos decir a estos alumnos en una sociedad, como decía José María, democrática, en la que aceptamos radicalmente un sistema de valores compartidos, pero que los sistemas de valores compartidos no se tienen que convertir en lo único que decimos a los alumnos, ¿no? Y especialmente que no cedamos a otros agentes protagonistas externos elementos de los cuales nosotros no queremos mojarnos. Y eso yo creo que es una llamada también a que las escuelas realmente asumamos nuestro compromiso de presentar un proyecto democrático y de valores plural en esta sociedad. Bueno, hemos consumido prácticamente el tiempo que teníamos para el debate, pero bueno, quería acabar con una pregunta que se convierta casi en un titular, ¿no? ¿Más longevos, más inteligentes, más felices también? No va unido, para nada, ¿no? Para nada, ¿no? Conozco personas muy longevas y muy desgraciadas, personas que murieron muy jóvenes y fueron muy felices, ¿no? Sin embargo, el mito de la longevidad indefinida pues es uno de los
de los argumentos fundamentales que ofrece el transhumanismo en la sociedad, ¿no? Y tampoco va unido el desarrollo de la inteligencia con este estado interior de buen ánimo que Aristóteles calificó de eudaimonía o de felicidad, ¿no? Yo relaciono la felicidad con el sentirse amado y sentirse reconocido, ¿no? Y eso no va unido ni a la longevidad ni a la inteligencia necesariamente, ¿no? Sino a tener una comunidad cálida que te reconoce como sujeto único en la historia y que está a tu lado cuando todo se hace trizas, ¿no? Y eso me parece fundamental, ¿no? Por eso en los contextos de fragilidad o de vulnerabilidad es cuando uno se percata realmente de si es amado o no y si cuenta para alguien. Y cuando uno tiene esta convicción, yo creo que experimenta este estado de buen ánimo, de felicidad, ¿no? Y eso está muy lejos de la longevidad, del confort, del hedoné como placer, y ya no digamos de la riqueza material o la riqueza mediática, ¿no? Se mueve en otro parámetro la eudaimonía, muy lejos de la longevidad y de la inteligencia, cuanto menos de la inteligencia lógico-matemática. Profesor Lasalle. Nos vamos a tener que enfrentar al reto de ser más longevos y por lo tanto vamos a tener que asumir que tenemos por delante más años que los que han tenido nuestros padres y que tuvieron nuestros abuelos. Y por lo tanto el horizonte de vida se alarga y eso va a exigir de nosotros una reflexión y un ejercicio consciente de la responsabilidad a la que nos enfrentamos. Y hablamos probablemente de bastantes años. En segundo lugar, creo que vamos a tener que ser también más inteligentes si queremos encontrar respuestas a las encrucijadas que el mundo nos va a plantear. Más inteligentes desde un punto de vista espiritual, más inteligentes desde un punto de vista emocional, más inteligentes en términos éticos y técnicos también, porque la complejidad de los problemas a los que nos enfrentamos van a ir mucho más allá de las posibilidades de lo que el hombre en estos momentos tiene depositado a sus espaldas a través de la experiencia vivida en los últimos miles de años, casi me atrevo a decir, en los 2 últimos miles de años. Y en tercer lugar, yo creo que vamos a sentir la urgencia de encontrar más espacios de celebración. No sé si de felicidad, pero sí de celebración. Porque cuando hablo de celebración lo hablo en su sentido no frívolo, sino de experiencia realmente de dicha, de felicidad vinculada a una belleza y una sensación de justicia, de plenitud que el ser humano va a necesitar, porque la transición que estamos viviendo, una transición ecológica, una transición digital, nos va a plantear una auténtica revolución en la manera de relacionarnos con nosotros, en la manera de ser nosotros mismos, y para eso vamos a necesitar momentos de silencio, de pararse, pensar y vivir, como decían los clásicos, y por tanto de comprender que en todo ese contexto o nos inyectamos ciertas dosis de celebración o, teniendo que ser más inteligentes y teniendo que vivir más años, realmente el reto puede ser titánico. En fin. Javier Cortés. A ver, yo creo que la felicidad no es un objetivo, sino una consecuencia. Y me parece un titular educativo muy importante. Yo veo alumnos felices en el colegio, muchos. Felices cuando han cantado una canción, cuando han disfrutado la belleza. Hoy estaban los de secundaria en el oratorio. Hay que decirles a los alumnos cuándo son felices como consecuencia de algo que han hecho. No como un objetivo para ser felices de no hacer nada. No. La escuela tiene que marcar momentos en los que los alumnos son felices y decirle: ¿a qué has sido feliz leyendo este texto? ¿A qué has sido feliz en esta actividad de voluntariado? ¿A qué has sido feliz en este momento de silencio? ¿A qué has sido feliz contemplando esta belleza? La felicidad es una consecuencia y eso es educativo. No es el ideal de que voy a tener mucho trabajo y mucho dinero. Y en ese sentido yo creo que la felicidad se educa y la tenemos que educar. Bueno, pues ahora sí que tenemos que dejarlo aquí.
La verdad es que el tema es apasionante, pero tempus fugit, como decía aquel, ¿no? O sea que agradecemos aquí la presencia de Francesc Torralba, de José Manuel Lasalle y Javier Cortés, y lo dejamos. Eskerrik asko, José María, eskerrik asko Francesc, eskerrik asko Javier, eskerrik asko Pedro. Bueno, yo creo que este debate, además de ser un debate realmente interesante, bueno, ha contribuido también a generar esos espacios para que seamos un poco más felices, ¿no? Por lo menos para que podamos recapacitar sobre estos múltiples aspectos que conforman el mundo educativo. Nik uste oso interesgarria izan dela eta ondorio asko atera daitezkeela. Gaurko maila inguru honetan, entzun duzuen bezalaxe, gauza asko, puntu asko aipatu dira, baina behin eta berriro aipatu den kontu horietako bat digitalizazioarena izan da. Teknologia berrien presentzia gure gizartean, 21. mendeko gizartean erabat txertatuta dago. Una de las características de la sociedad del siglo XXI es, sin duda alguna, la digitalización de esa misma sociedad. Es una realidad que existe, que está ahí. No es un espacio físico, pero sí es un espacio real. Empezábamos este acto hablando de los pilares fundamentales del presente y futuro de nuestro colegio, de Suma Aldapeta. Hemos empezado hablando de los espacios físicos y ahora continuamos precisamente con este nuevo espacio, que es el espacio digital. Zalantza izpirik gabe, lehen esaten genuen, gure gaurko gizartea, 21. mendeko gizartea, iraultza digitala, teknologikoa bizitzen ari da, eta Suma Aldapeta ikastetxeak bete-betean heldu dio erronka berri honi. Como se mencionaba antes, la digitalización se puede plantear como una amenaza, realmente tiene sus riesgos importantes, pero también se puede apreciar la digitalización, se pueden apreciar las nuevas tecnologías como una oportunidad. Suma Aldapeta lo ve como una oportunidad. Aukera handiak, aukera interesgarriak eskaintzen dituen digitalizazio espazio hori horrela ikusten du. Y precisamente porque lo vemos como una oportunidad, en este momento Suma Aldapeta ya ha puesto en marcha un proceso realmente de fondo. En primer lugar, para conocer de la mejor manera posible en qué consiste realmente esta digitalización y, en segundo lugar, un proceso para sacar el máximo provecho a este proceso de digitalización que nos permita que nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje sea realmente un proceso muy enriquecido y que tenga un trasfondo que permita a nuestros alumnos realmente avanzar como personas con unos valores y unos principios éticos que vienen de la mano de nuestro proyecto educativo, que es al fin y al cabo a lo que nos debemos. Horixe da, beraz, eremu digitalari dagokionez oraintxe Suma Aldapeta ikastetxeak eskuartean duena, eta horixe da ondorengo bideoan modu zehatzagoan ikusiko duguna. Aurrera beraz bideoa. El gran valor que nosotros tenemos es que en este momento lo que estamos poniendo en marcha es un proceso de transformación global de la escuela. El mundo digital es una realidad completamente ineludible, que no solamente está determinando nuestra vida, sino que lo va a determinar más. El espacio digital no es un espacio virtual. El espacio digital es trascendente, porque trasciende los espacios y trasciende también el tiempo. Es un espacio real. No es físico, pero es real. Resulta que este mundo ofrece nuevas posibilidades, que son las relaciones, que son la consideración del desarrollo personal de cada alumno, que es el rigor en la transmisión de la cultura. Y esos elementos esenciales vamos a recuperarlos y vamos a meterlos en otro contexto que curiosamente abre más posibilidades. Es que me encanta, poder tener tanta información a mano tan rápido, pues es un lujo. Estos nuevos espacios, este modelo digital, están teniendo manifestaciones evidentes. Los alumnos tienen su propio espacio, tienen su propia taquilla, no hay ningún sitio para ningún alumno. Esto ya es un cambio muy importante. Las clases tienen una apariencia muchísimo más de ágora,
Pero el papel nuclear de la educación pasa por la figura del profesor. Y ese elemento nuclear no solamente es insustituible, sino que es el elemento central de nuestro proyecto. El profesor necesita preparar de diferente manera su clase. Ya tiene que pensar en sesiones de clase, en actividades. Y el alumno pasa a ser mucho más autónomo, porque tiene que construir su propio aprendizaje a base de construir los materiales de los cuales va a aprender. Él va a tener que generar y entregar. Para mí yo creo que ha sido muy positivo, porque ya, por ejemplo, yo en todas las clases de biología, todas las que tengo, siempre añado información a mis apuntes buscando cosas. Al final un profesor, por muy bueno que sea, no te va a poder dar siempre el 100% de la información, y si tienes alguna duda, pues es conveniente tener los ordenadores. Y a medida que pasa el tiempo, tu bagaje como profesor y luego los chavales como estudiantes ven que esto es algo muy distinto y además más poderoso. Solamente las tecnologías serán fecundas en la medida en que no sean el proyecto. Vamos a salirnos un poco del esquema rígido que teníamos, y vamos a meterlos en otro contexto que curiosamente abre más posibilidades para eso que es esencial. Nuestra plataforma educativa que nosotros usamos, Educamos, que además de ser una plataforma, vamos a decir, académica, es también un instrumento de comunicación y de gestión de la información, y que hoy en día es indispensable. Si tú le preguntas a un profesor qué prefiere, si llevarse a casa 110 cuadernos para corregir o poder llevar en su tableta o en su ordenador, yo creo que la respuesta es clarísima, porque tenemos el reto de mostrar también a nuestros niños y a nuestros jóvenes que esto es algo que puede usarse, por decirlo así, para el bien, para el desarrollo y para la formación integral de la persona. Esto se puede utilizar muy bien, incluso desarrollando y manteniendo la atención, que es en donde nos la estamos jugando en estos momentos de tránsito del mundo exclusivamente analógico al mundo digital. La cuestión está en nuestra responsabilidad de afrontar este reto sabiendo explotar lo mejor de esas posibilidades y sabiendo controlar lo peor de sus peligros. Sí, a mí me gustaría decir que yo estoy muy tranquilo, o sea, no tengo ningún miedo. Creo que hemos hecho lo correcto introduciendo este elemento que al principio resulta disruptivo, pero tengo la completa seguridad de que dentro de otros 5 años se va a hablar tanto de los dispositivos digitales como se hablaba antes del bolígrafo y del cuaderno. Me parece que hace falta mucha paciencia, hace falta mucho acompañamiento y hace falta mucha perseverancia en el proceso que los profesores van haciendo. Gure gaurko ekitaldi honetan aurrera egiten ari gara. Hasi espazio fisikoari buruz hitz egiten hasi gara. Ondoren debate interesgarri hori izan dugu. Jarraian eredu digitalari buruz aritu gatzaizkizue, eta oraingo honetan gure hezkuntza ereduaren muinari buruz, bihotzari buruz aritu behar dugu. Vamos en esta última fase a hablar de lo que configura la esencia, el corazón de nuestro modelo educativo, como es lo que vemos ahora en pantalla. Hasieran esan dizuegu, orain Zumaldapeta ikastetxea oso une garrantzitsua ari da bizitzen. Zumaldapeta, como decíamos, está viviendo un momento realmente interesante y a su vez apasionante. ¿Por qué? Pues porque estamos adentrándonos en la fase final de lo que es la generación de los mimbres necesarios para realizar y poder llevar a cabo nuestro propio modelo educativo. Un modelo educativo que es fruto de un trabajo realmente largo, intenso, de un claustro muy experimentado, pero también altamente motivado, que ha reflexionado, por un lado, sobre
cuáles tienen que ser los elementos fundamentales de ese proceso educativo, también sobre los modos en los que lo tiene que hacer y también sobre los espacios en los que lo tiene que hacer. Todo esto es lo que configura la realidad actual de Suma Aldapeta con esa proyección de futuro. Modelo educativo propio, como decía, que configura la esencia en este momento de nuestro proyecto educativo, que va más allá de lo que son la proliferación de métodos pedagógicos y que en este caso vienen a dar respuesta a lo que configura el ser de toda persona, que son las 8 dimensiones, los 8 ejes educativos que podemos ver aquí en pantalla. Pues bien, ahora no voy a ser yo quien hable de estos 8 ejes educativos, sino que van a ser mis compañeros educadores líderes de cada uno de estos ejes, a quienes voy a pedir, por favor, que suban aquí al estrado. Mesedez, liderrok, etor zaitezte, holtza gain honetara. Txalo bero bat bai, beraientzat. Hauexek dira, une honetan, 8 dimentsio horiek lideratzen dituzten pertsonak, eta beraiek komunikazioa, relación con la naturaleza, relación con pueblos y culturas, gorputzaren garapena, zientzia eta teknologia, interioridad y religión, artea eta etika eta elkarbizitza adieraziko dizkigute. Cada uno de ellos brevemente nos va a exponer cuál es el trabajo que están haciendo y cuál es la proyección a futuro de este ámbito que están trabajando cada uno de ellos. Beraz, nahi duzuenean, aurrera. Bueno, arratsaldeon, Ana Txurruka naiz, lehen hezkuntzako arte arloan lanean ari naiz, eta guk arteari garrantzi handia eman nahi diogu. Aldaketa deritzon prozesu pedagogiko, eraldatze pedagogiko honetan, arteari paper garrantzitsua eman nahi diogu, artistika askotan alde batera utzia izaten dalako, musika, dantza eta plastika bezalako ekintzak alde batera utziak izaten dira, praktikoagoak diren arloen mesedetan. Hau ikusirik arte hezkuntzak daukan garrantzia aldarrikatu nahi dugu. Etorkizunean gure ikasleengan zentzu kritikoa, sentikortasuna, alde espirituala eta pertsona aktiboak izan nahi ditugu. Haur hezkuntzatik batxilergora arte, lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzatik igaroz, gure ikasleak beldurrik gabe eta konplexurik gabe musika, gorputza eta plastika beraien barne dituzten ekintzen aurrean jarri nahi ditugu, heziketa integral bat lortzeko, eta aldi berean, etorkizunean beraien bizitzan, beraien munduan, adierazpen modu desberdinak erabili ahal izateko. Buenas tardes. Yo soy Juan Ignacio Mendizábal, profesor responsable del área artística en secundaria. Como ha dicho Ana, uno de nuestros objetivos en las asignaturas de este área es acercar a nuestros alumnos al conocimiento de la creación artística a lo largo de la historia, pero también de la creación artística contemporánea, tanto de las manifestaciones musicales como de otro tipo, y sobre todo que desterrando complejos, prejuicios y miedos puedan comprenderlas, analizarlas, disfrutarlas y, si lo desean, utilizarlas y hacer de ellas una parte de su vida. En un mundo como el que nos encontramos, repleto de estímulos y en el que parece primar lo útil, solo aprendemos o hacemos aquello que consideramos útil en la consecución de nuestros objetivos materiales, y en el que todo es consumido fugazmente, sin dejar muchas ocasiones pozo alguno en nosotros, reivindicamos la necesidad de que nuestros alumnos aprendan a disfrutar escuchando, contemplando, practicando en un tempo lento, con tranquilidad y detenimiento, de la música o de las artes plásticas, integrándolas en su ser, utilizándolas para compartir y ofrecer a los demás su mirada sobre las cosas, para que, como hemos dicho antes, situarse activa y críticamente en el mundo en el que viven. Bueno, muy buenas tardes, arratsaldeon guztioi. Somos
nosotras dos, Lierni y yo, soy Arrate, soy profesora de inglés y de lengua y literatura castellana en este momento en bachiller, en el edificio de Villa Asunción, este edificio temporal que tenemos ahí en Ategorrita, y las dos pertenecemos a la línea de comunicación tanto del Lehen Hezkuntza por su lado, primaria, y en mi caso DBH y secundaria. Trabajamos con un gran equipo y junto a los demás profesores de todas las lenguas de las dos etapas, y actualmente lo que hemos hecho ha sido reestructurar los tiempos y organizar de otra forma las asignaturas de lenguas que se imparten en el colegio. Bueno, arratsaldeon, ni Lierni naiz eta Lehen Hezkuntzako irakaslea naiz. Aurten 6. mailako tutorea eta musika, erlijioa, matematika, lengoaia eta ingeleseko irakaslea. Arrate eta biok komunikazio taldeko kide gara eta 3 urte daramagu beste lankideekin batera hizkuntzen arloa berrantolatzen. Komunikazioko arloan gure ikasleak sentitzen edo pentsatzen dutena modu egokian adierazteko gai izatea nahi dugu. Euren emozioak kudeatu eta barnekotasunak garatzeko gai izatea. Pues desde la línea de comunicación queremos formar personas que sean comunicativamente competentes, que sean críticas, que sepan relacionarse y que sepan comprender al otro. Artea, antzerkia eta irakurketarekin gozatzen duten ikasleak nahi ditugu. Queremos alumnas y alumnos que entiendan, que acepten las diferencias, que sepan estar y que puedan captar también los diversos matices que tienen las lenguas. Eta bukatzeko, hizkuntzak ezagutzaren arlo guztiak garatzeko eta mundu elean hitz honetan moldatzeko erabiltzen dituzten ikasleekin amets egiten dugu. Bueno, hola, buenas tardes. Me llamo Sandra Llerena, soy profesora de educación primaria y responsable del área de interioridad y religión en mi etapa. Bueno, desde hace varios años llevamos trabajando en replantearnos toda nuestra tarea educativa pues para mejorar, para adaptarnos a nuestro día a día, a nuestro mundo y para crear modelos pedagógicos cada vez más válidos. Creemos que nuestra área es uno de los ejes educativos que conforman la persona. Por eso creemos que una formación integral necesita de la interioridad, necesita de la religiosidad y de la espiritualidad para que realmente sea íntegra. Además, hoy en día, configurados por una cultura que nos arrastra hacia lo exterior, tenemos que desarrollar más la capacidad de interpretar y de vivir la vida, la propia vida desde dentro, ¿no? Siempre teniendo muy presente el estilo y los valores de Jesús de Nazaret. Kaixo arratsaldeon, Felix Álvaro nauzue, DBH-ko irakaslea eta barnekotasuna eta erlijio arloko arduraduna nire etapan. Sandrak ederki ondo esan duen bezala, argi dago gure arloa ezinbestekoa dugula pertsonaren heziketa integrala lortu ahal izateko. Hori dela eta amets egin dezagun pixka bat. Hemendik urte batzuetara ze nolako pertsona lortu nahi dugun. Eta argi daukagu bere barnekotasuna kudeatzen, nolabait ondo kudeatzen duen pertsona nahi dugula. Alegia, biziak planteatu egiten dizkigun erronka eta galderen aurrean nolabait erantzun egokiak emateko gauza dana. Hori dela eta seguruenik horren ondorioz zoriona lortuko du, zoriontsua izango da. Baina ez gaitezen gera pertsonarengan. Izan ere gure helburuek areago jo nahi dute. Gizartean bizigea eta gizartean bizigearen heinean gizarteari zerbitzu bat eskaini nahi behar diegu. Eta hori dela eta ezin nahi dugun pertsona izan behar da eskuzabala, solidarioa. Hau da, besteengan nolabait bere bista jartzen duena, mundua eraldatu eta transformatu nahi duena, hobetu nahi duena. Alegia, gure arlotikan etorkizunari begira gaudela, gauza bat apaltasun osoz, baina tinko esan dezakegu. Evangelioaren baloretan, naiz barnekotasunean ezitutako pertsonak sustatzea, gure gizarteari, alegia, Donostiari egin diezaiokegun
oparirik edo ekarpenik haundiena eta politena delakoan gaudela. Arratsaldeon, Josema Setien naiz, soy profesor y tutor de sexto de primaria y desde estos últimos años estamos recogiendo y hemos analizado todas las actividades relacionadas al área de ética y convivencia. Hemos llegado a la conclusión, a la firme convicción, que lo que soñamos o queremos es un clima de convivencia en el colegio sano, Churi, Angelito, queda en blanco, sano, integrador, de ayuda mutua, basado en los valores de nuestro ideario educativo. Para ello, para conseguir este clima positivo, buscaremos trabajar la educación para la paz, la solidaridad, la justicia, la inclusión y los derechos humanos. Seguiremos fomentando la participación del alumnado y, en algunos casos, de las familias en los diferentes aspectos interpersonales, grupales y comunitarios de la vida colegial. Ederki, bueno, ni Manol Artola naiz, batxilergoko irakaslea, Josemarekin batera etika eta elkarbizitzako taldean hortxe nabilena. Etorkizunari begirako erronkei dagokienez, guk argi daukagu, gure Sumaldapeta ikastetxea herriko eskor bat badala, 2000-tik gora ikasle dituen ikastetxea da, eta belaunaldiz belaunaldi gure ikasleek gizartean proiekzio handia daukaten ikastetxea da. Eta zentzu horretan jabetzen gara eskuartean daukagun arduraz, eta etorkizunari begira gure helburu nagusia zera da, ikasle bakoitza bere norbanakoan zoriontsu izatea, baina baita ere gizarte zoriontsu bat egiten lagun dezaten modu aktiboan. Eta horretarako 4 printzipio aktibotan daukagu jarrita gure langintza eremu honi dagokionez, eremu transversala delarik, 8 eremu gera, baina gurea modu transversalean gainerako 7 eremuetan lantzen da, eta funtsean ardura, solidaritza, errespetua eta bakea eta justizia horiek dira eskuartean dauzkagun helburu nagusiak, eta iruditzen zaigu horiek modu sakon eta egokian landuta gure helburu horiek gauzatzeko moduan izango gerara. Sí. Buenas tardes, yo soy Agustín Capellán, profesor de Física, Química, Biología. Bueno, a nosotros nos toca enseñar ciencia, matemáticas, tecnología, aunque no solo eso, como comentaré después. Entonces, 4 o 5 claves rápidamente en modo telegráfico. Enseñar mediante experimentación, método científico, enseñarles a usar responsablemente las tecnologías, enseñarles o educarles para que se sitúen ante los avances científico-tecnológicos de una manera con espíritu crítico. Creemos que nuestro ámbito es un instrumento muy bueno para educar en lo que llamamos también formación fuera del aula, formación, educación no formal, utilizando espacios o utilizando como recursos espacios que son para ellos más significativos, ¿no? Su colegio, su casa, la naturaleza. Tampoco podemos olvidar las enormes posibilidades que las nuevas formas de comunicación nos ofrecen de cara a establecer relaciones con otros centros, colaboraciones con instituciones, en un mundo cada vez más interconectado. Por otro lado, en nuestras sesiones estamos convencidos de que no solo vamos a educar en ciencia, en tecnología, sino que en nuestras sesiones debemos enseñar o debemos colaborar con el desarrollo de las demás líneas, enseñando a resolver conflictos, enseñándoles a comunicarse con rigor, enseñándoles a ser creativos, como se decía antes en la ponencia, ¿no? Bueno, básicamente las claves metodológicas, pues las he comentado, ¿no? Experimentación, método científico, utilización de la naturaleza como recurso. Vale, Jon Uzkene nauzue, LH-en tutore,
Eta, pizka eta Agustinek komentatu duenarekin lotuta, badakigu etorkizunari begira, zientziak eta teknologiak gero eta garrantzi gehiago izango dutela gure bizitzan, eta beraz, gure ikasleen esku egongo direla baitare arlo eta ekintza gehienak. Horregatik, mundu berri hortan, modu egoki batean mundu hori ulertu, modu kompetentean manejatu, eta modu erekitzile batean parte hartzeko gai izan daitezela, izango da gure ametsa. Beste hitzetan esan da, alde batetik pertsona kritikoak izatea, ezagutzeko gogoekin, zientzia eta teknologiarekiko jarrera positiboa eta eraikitzailea adiraziz momentu oro. Bizitzako edozein motatako eta arloko egoerari aurre egiteko gai izango diren ikasleak amesten ditugu. Metodo zientifikoa baliabide edota oinarri gizaz erabili. Arazoen aurrean pertsona sortzailea izango direla amesten dugu baita ere, ideia eta estrategia desberdinak martxan jarriz. Teknologia berriak kontsultak zein ikerkuntzak egiteko eta komunikaziorako modu kompetente batean erabiltzea espero dugu. Laburbilduz, gure ikasleak ingurunean modu aktibo, kritiko, eraikitzaile batean jokatzea espero dugu, aktibismo zientifiko teknologikoak bereiztea beste ikaslekiko, eta eskuratutako ezagutzak praktika eta egoera desberdinetan aplikatzeko gai izango direnak, haien inteligentzia talentuan transformatuz. Arratsalde on denoi, Cristina Casares naiz, gizarte zientziatako irakaslea DBH-en. Profesora de Ciencias Sociales en la etapa de secundaria. Junto con Eli y otros profesores que veo por ahí, pues formamos parte del equipo del área de Pueblos y Culturas. Nuestro trabajo empezó ya hace unos 3 años, cuando nos replanteamos nuestra labor educadora y cuando ahora mismo estamos en un trabajo de programación que de alguna manera es resultado de toda esa reflexión. Nos formulamos en qué podría nuestra área ayudar o qué podría proporcionar el área de Pueblos y Culturas a nuestros alumnos y alumnas. En primer lugar, creemos que les tenemos que ayudar a comprender el presente. Y en eso los conocimientos que proporcionan las disciplinas de la geografía y la historia son fundamentales. Comprender el presente para poder situarse en el mundo y en la sociedad actuales con conocimiento y con sentido crítico. Además, vivimos en un mundo globalizado en el que les va a tocar interactuar con tradiciones culturales muy diversas. Y ahí nuestra área cobra una especial relevancia. Queremos que lo hagan desde una actitud solidaria que se base en el diálogo y en la apertura. Y en tercer lugar, añadir que no podemos olvidar el contexto en el que ellos aprenden, viven, la sociedad en la que están, que es Euskadi. Y nos gustaría que esa vivencia fuera también de una Euskadi abierta, dialogante y respetuosa con las tradiciones pasadas y las actuales. Arratsaldeon, Eli Enciso naiz eta lehen hezkuntzako irakaslea naiz. Pixka bat Kristinak komentatu duen bezala. Herriak eta kulturaren arlotik, gure ikasleen garapen pertsonal zein akademikoan, eskainen ezkigu horretan ahalik eta tresna gehienak. Guretzako ere garrantzitsua da batzuetan komentatu duguna, honekin amestu egiten dugu. Eta munduaren ikuspegi kristaua ere zabaldu egin nahi dugu horretan, da gure helburu horietako bat, haiei hori transmititzea, bai? Guzti honekin, gure hezkuntza lerroari zentzua eman nahi diogu, baliabide eta balore batzuk isladatuz. Batzuetan hitz egiten gaudenean, lanean aritzen garela, beti esaten dugu gauza gertu dauzkagun horietatik urrunera jo nahi degula. Gauza txikinetatik handitasunera jotzea Orduan, espero dugu gure lerronetatik alik eta gauza
hoberen aportatzea beste ariak ere kontutan izan da gure ikasleak izango direnei. Bueno, mi nombre es Gonzalo Vicente, soy profesor de Educación Física en secundaria y responsable junto con Gerardo del área corporal. Decir que igual que todos nuestros compañeros llevamos 3 años trabajando en este proceso de cambio, de innovación, de renovación también, y por nuestra parte, por lo menos por la parte que me toca, lo que nos hemos centrado en gran parte ha sido en buscar puntos de unión con el resto de áreas, de modo que no solo la asignatura de Educación Física, sino que también, por ejemplo, todas las actividades extracurriculares relacionadas con el cuerpo, con la actividad física generalmente, se unan, se mezclen y que tengan relación con, como digo, con otras áreas. Para conseguir esto, que el objetivo que tenemos es que los alumnos lo perciban, que efectivamente no lo vean como compartimentos diferentes. Tendremos que tener una comunicación diaria, constante, entre las diferentes áreas para que podamos llevar esto a cabo. Hori lortzeko, alde batetik, egingo duguna izango da, egin behar ditugun ariketak zerrenda aldetik handitu, ariketa gehiago egingo ditugu. Ariketa gehiago egiten, lortuko duguna izango da, alde batetik, ikasleek gustoko duten ariketaren bat aurkitzea, ze batzutan zaila egiten zaigu, eta bestalde tokia utzi beste ariketa edo esparru garrantzitsuak, adibidez osasuna. Osasuna guretzat garrantzi handia izango du hemendik aurrera, horretarako proiektu berri bat sortuko dugu Naiararen laguntzarekin adibidez, eta hortik ikaslek dauzkaten galderak eta zalantzak argitzeko asmoa daukagu edo intentzioa daukagu. Demagun adibide batekin bukatzeko, 16 urte betetzen dituztenean ikasleek gimnasiotara juten dira eta askotan ez dakite zer egin behar den, nola egin behar den, zertarako egin behar den, nik uste dut eta guk uste dugu beto esan da, garrantzi handia daukala eta laguntza izan daitekela edo lagungarri izan daitekela hientzat hemendik aurrera. Buenas tardes, soy Gerardo, profesor de Educación Física en primaria y junto con Gonzalo, responsable del área corporal. En el aspecto educativo, en el aspecto formal, estamos como muy centrados, ¿no? Y muchas veces nos despreocupamos del aspecto no formal, de las extracurriculares, del deporte. Y hay un aspecto muy importante en este área, y son las relaciones. La capacidad que tenemos, tanto Gonzalo como yo, por encima de nuestros compañeros, de llegar al alumno, de llegar a las familias. Somos actualmente los influencers, nos guste o no, nos hacen más caso a nosotros casi en muchos aspectos que a vosotros, ¿no? Entonces, en este punto de las relaciones, somos capaces de ver en los recreos, de ver en el deporte, de ver en las clases de educación física qué hacen vuestros hijos con vuestros hijos, cómo se relacionan entre ellos. Muchas veces la educación formal es unidireccional, ¿no? El educador, el niño, y va en una dirección, ¿no? Nosotros podemos ver cómo se comunican los niños, qué es lo que ocurre. En el deporte, el sábado, esa comunicación de 2 minutos con un padre, yo creo que es fundamental. La podemos transmitir al resto de profesores. Ha ocurrido esto, ha ocurrido lo otro, ¿no? Entonces, el aporte del área corporal yo creo que son las relaciones profundas, ¿no? El hecho de que los niños nos valoren y nos escuchen, y nos aprecien realmente en lo que decimos. Y las familias igualmente, sobre todo porque nos ven como alguien más cercano, ¿no? No tienen que pedir cita para hablar con nosotros, estamos ya ahí, ¿vale? Los niños nos ven en el recreo y vienen a por nosotros a que le demos un balón. Las familias nos consultan, nos informan de lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, yo creo que el aspecto relacional, la familia, que estamos aquí, todos somos los que estamos educando, ¿vale? Entonces, el área corporal yo creo que ahí es la que une a todas las demás. Todas las familias, a todos los niños, a todos los profesores en un mismo entorno. Arratsaldeon, me llamo Iker Uranga, soy el responsable de relación con la naturaleza de la ESO. Desde hace 3 años llevamos primero reflexionando y después planificando y concretando acciones fuera y dentro del aula que tienen que ver con el cuidado de la naturaleza. Desde nuestra área, que tiene relación con otras, con interioridad, con pueblos y culturas, como ha planteado Cristina, con el área corporal, lo que buscamos es que los chicos y las chicas, y también nosotros los adultos, tengamos una actitud un poquito más activa a la hora de gestionar los recursos o sea, una actitud más activa ante unos temas que consideramos claves, ¿no? Que son la alimentación y el consumo de bienes,
el consumo de agua y de energía, la gestión selectiva de los residuos, también el tema del transporte. Este año, en el curso 19-20, hemos puesto ya en marcha lo que llamamos el Consejo de Naturaleza de Alumnos, y a través del Consejo vamos a empezar a tocar tierra, nunca mejor dicho. Este año vamos a dar mucha importancia a dos cuestiones. Una es el tema de los residuos y el tema del transporte. En cuanto a residuos, pues los chavales están colaborando bien, hay margen de mejora, pero los chavales están colaborando. Y en cuanto al transporte, que es el segundo eje que le vamos a dar mucha importancia este año, lo que sí vamos a promocionar es el hecho de que ellos y nosotros también nos desplacemos más en autobús público, caminando y también en bicicleta, con la suerte que ya el Bidegorri llega ya hasta la puerta y ahora sí tenemos un parking grande y cubierto dentro del colegio. Kaixo, Arratsaldeon, Atxor naiz, lehen hezkuntzako irakaslea. Eta, ikerren batera, naturarekin harremana. Eta harreman horretan, tarteka etortzen zaizkitez, ikasle horiek izan dutakoak eta horrela. Eta esaten diate, Atxur, gogoratzen altzea, eta gogoratzen altzea hortan, sekuren ez diate esaten alako konzeptuak edo alako edukiak. Beti esate diate, gogoratzen altzea eskua zikintzen genitunean, baratzan, animaliak ekertzen genitunean, bat errekar erori zenean, baserri eskola hartara joan den ginenean, beti bizipenak eta esperientziak, ez? Eta orduan, harreman horietan, ni pentsatzet gu gustora geldituko ginela denak, ez? Horrela gogoratuko gintuzte, ez? Orain eskola berria daukagula eta natura eskolara ekarri ginunak eta bereien bizitzaten sartu ginoen hoiek izango baginaz. Gustatuko litzadak hemendik urte batzutara hola gogoratuko gintuzte. Ederki, txalo bat nik uste merezi dutela. Eskatu behar dizuet hemen gelditzeko mesedez. Les he pedido que por favor se queden aquí en el estrado. Ya sé que no es fácil para la mayoría de ellos, pero aguantamos un poquito porque ya estamos a punto de acabar. Y lo vamos a hacer además poniendo la guinda al pastel. Hemos hablado de muchas cosas, de espacios físicos, espacios digitales, hemos hablado de las 8 dimensiones, hemos hablado sobre lo que es el mundo educativo, los retos del futuro de la mano de nuestros ilustres invitados. Y como digo, ha llegado el momento de acabar, de finalizar este acto y vamos a hacerlo con un punto de emotividad. Para ello le voy a pedir a Javier Cortés, director general del colegio, que suba al estrado. Badakizue, todos los que estáis aquí, sabéis que Suma Aldapeta comenzó su andadura allá por el curso 2012-2013. Aquí estamos muchas personas que vivimos ahí en primera posición esa fusión. Fue una fusión muy interesante, pero también fue un proceso largo y duro, una fusión entre 3 colegios centenarios e históricos situados en la Cuesta de Aldapeta, Mariaren Lagundia, Belen ikastetxea eta Marianistak ikastetxea. Horixe izan zen Suma Aldapetaren abiapuntua, 3 ikastetxe hauen batzea. Suma Aldapetak aurrera egin du, aurrera egiten ari da. Suma Aldapeta evoluciona. Evolucionan muchísimos aspectos del colegio y tanto es así que estamos a punto de adentrarnos en una nueva fase. Una fase apasionante, una fase ilusionante y una fase cargada de un valor inmenso. Cambian los instrumentos, cambian los espacios, cambian las metodologías y, cómo no, también cambia el nombre y cambia el logo. Por eso Javier nos va a presentar el nombre de la nueva criatura y también el sello que lo va a identificar. Javier, nahi duzunean. Mila esker, Imanol, y mila esker a todos mis compañeros que creo que están muy acostumbrados a que les vean los alumnos, pero no este público, pero todo ha quedado muy bien. A ver,
En el mundo de las organizaciones a veces se crea una marca y se vende, y se pretende que detrás de la marca haya algo. Nosotros lo vamos a hacer al revés. Nosotros estamos recreando una tradición muy potente de 3 colegios que han estado en la Cuesta de Aldapeta desde hace más de 100 años, y como ya tenemos una realidad que es nueva y que se vislumbra en el futuro, hemos decidido llamarle a esa realidad de otra manera, que no es más que una evolución de lo que hemos sido. No creamos una marca para cambiar algo, nombramos algo que está cambiando y que además se constituye en un horizonte. No es una referencia a ningún pasado, porque en este momento somos un colegio del presente y del futuro. Tengo mucho gusto en presentar esta nueva marca y este nuevo nombre en este día en el que los marianistas celebramos el día de nuestro fundador. Una marca que va a tener relación con Donosti, con la Cuesta de Aldapeta, y que tiene relación con una tradición que une a los 3 colegios, que es pensar en el estilo de María de Nazaret a la hora de presentarse y de estar en el mundo. Estas son las claves del nuevo logotipo y de la nueva marca que ahora os presentamos. Eskerrik asko. Hay un lugar en el mundo que nos genera una conexión especial que nos marcará para siempre. Bere edertasunagatik edo bertan hazi garelako. Es nuestro origen, es nuestra mirada. Es la gama de colores que nos representa. Hondartzan oinazak, eta itsasoa. Amalurra, bertatik sortu ginana. Es un conjunto de líneas que unidas conforman un lugar. Es un nombre, izendatzen gaituen izena gara. Y es nuestra imagen la que transmite quiénes somos. Heziketan oinarritutako komunitatea gara. Ikasle, irakasle eta gurasoz osatua. En un nuevo espacio físico y digital, hezkuntza eredu berri bat transmititu eta bizi dugu. Con un estilo relacional inspirado en María de Nazaret, educamos a los hombres y mujeres de este nuevo siglo. Para una mejor humanidad, Aldapeta María ikastetxea gara. Hauxe va, Aldapeta María ikastetxea. Este es el nuevo nombre, este es el logo de nuestro colegio. Hemendik aurrera, Aldapeta María ikastetxea. Gure aldetik, besterik ez, berriz ere eskerrak eman nahi dizkizuet Suma Aldapeta zenaren eta orain Aldapeta María ikastetxea denaren izenean, gaur hona etorri zareten guztioi. Y como antes muy bien decía José María Lasalle, hay momentos que hay que celebrar, momentos que nos dan felicidad. Y yo creo que este es uno de esos momentos y por eso hemos preparado un pequeño aperitivo para dar un colofón como se merece a este acto. Eskerrik asko beraz denoi, urrun arte eta ondo izan. Agur.